Tras 15 años de control estatal, y claro, porque era otra fuente de enriquecimiento ilícito, la ilegítima Asamblea Nacional aprueba en primera discusión una reforma para abrir el sector eléctrico de Venezuela a la inversión privada. Como le digo yo, el efecto Siemens o el efecto General Electric, que tanto hemos hablado en este programa. Ahora, para trabajar en solucionar el problemón de la energía en Venezuela o para robar a manos llenas como tantas veces lo hicieron. Es lo que está por verse, ¿verdad? El Ministerio Público revela la causa de la muerte de Víctor Hugo Quero Navas tras experticias forenses, pero no informa sobre investigaciones, sobre absolutamente nada. Bueno, dije revela, quise decir manipula. También haremos una lectura de las declaraciones del secretario de Estado Marco Rubio del día de ayer con respecto a nuestra situación, dónde estamos, para dónde vamos. Y Delcy, hablando de estar o ir, se va de turismo y se va con su séquito de nuevo. Pese a lo dicho ayer, obvio también, el helicoide no ha cerrado. Así que acompáñame. Repasemos las últimas horas y te las cuento hoy miércoles, 3 de junio de 2026. Augusto Navarro en tu espacio que lleva por nombre Apolítico. Comenzamos. La dictadura venezolana acaba de descubrir algo absolutamente revolucionario, que después de haber destruido el sistema eléctrico durante años, quizá, solo quizá, chico, hacía falta inversión privada para que el país no siguiera viviendo entre velas, entre bajones de luz o entre electrodomésticos quemados. Qué sorpresa, ¿verdad? Sí, la misma élite política que convirtió a Venezuela en una potencia mundial, pero en apagones, ahora presenta una reforma de la Ley Orgánica del Sistema y el Servicio Eléctrico, para ahora permitir capital privado en un sector que el chavismo estatizó, politizó, saqueó, sobre todo eso, y dejó también en terapia intensiva. La reforma fue aprobada en primera discusión por la Asamblea Nacional Chavista, usted sabe, y todavía debe pasar por una consulta y un segundo debate para su aprobación definitiva en la Asamblea Nacional controlada por los mismos chavistas. Según Reuters, el proyecto permitiría varios modelos, empresas mixtas con participación estatal mínima de 50%, también participación pública minoritaria e incluso empresas completamente privadas en ciertos esquemas. Hasta ahí, buena noticia. Y aquí comienza la parte tragicómica del episodio. El diputado Orlando Miranda salió a reconocer que el sistema eléctrico nacional tiene limitaciones estructurales. ¡Oh, qué sorpresa!, ¿no? Y también financieras. ¿Quién se lo habría imaginado? Pero por supuesto, como todo libreto chavista, la culpa no es de la corrupción, ni tampoco del abandono, ni de la destrucción institucional, ni de los miles de millones que desaparecieron en promesas eléctricas que jamás iluminaron ni una nevera, ¿no? La culpa ahora tampoco es de las iguanas, es de las sanciones. Porque aparentemente las sanciones se robaban los repuestos, las sanciones no hacían mantenimiento, las sanciones destruyeron Corpoelec, acabaron con la meritocracia, espantaron a los técnicos, militarizaron las empresas, ese cáncer de la militarización, y convirtieron al Guri en la última vela de emergencia de un país entero. ¡Qué sanciones tan creativas!, ¿verdad? Pero la realidad es mucho más simple y trágica. Venezuela llegó a este punto porque el chavismo trató la electricidad como trató todo lo demás, como un botín político. Lo que debía ser infraestructura se volvió propaganda. Lo que tenía que ser planificación se volvió control. Lo que debía ser servicio público se volvió ruina nacional. Y ahora, después de años y años vendiendo el cuento del Estado todopoderoso, ahora salen a pedirle auxilio al capital privado con una mano, mientras que con la otra siguen hablando como si hubieran administrado a Suiza, por ejemplo. Y es que la propuesta presentada por la monarca, Delcy Rodríguez, introduce un esquema de capital mixto y también privado bajo concesiones, supervisión pública y responsabilidad civil y penal de las operadoras. ¿A qué les suena eso? Bueno, que en otras palabras, lo que quieren es que los demás pongan la platica, que asuman los riesgos, que reparen el desastre, pero que el aparato público conserve el candado. Porque el chavismo puede aceptar inversión privada, pero soltar el control de la energía democrática, ese no te lo quieren soltar nunca. También
Prometen algo que suena muy maravilloso, por supuesto, de la boca para afuera. Que las empresas y las distribuidoras y las comercializadoras tengan que compensar económicamente a los usuarios, por daños causados por apagones o por fallas del servicio. Es decir, después de décadas en los que a millones de venezolanos se le quemaron neveras, aires acondicionados, computadoras, equipos médicos, pare usted de contar, hasta la paciencia se quemó, ahora descubren que el ciudadano merece una reparación. Vaya, vaya. La pregunta, por supuesto, es obvia. ¿Y quién compensará al país de casi 3 décadas de oscuridad? ¿Quién pagará por esos quirófanos paralizados que causaron decesos? Las clases ininterrumpidas, los negocios que quebraron, los alimentos que se pudrieron, las noches enteras sin luz en Zulia, en los Andes, en Oriente, en los Llanos. ¿A quién le pasamos la facturita? ¿A Corpoelec? ¿Al PSV? ¿Al ministerio directamente? ¿O al Museo de Excusas Revolucionarias? No, ya va. Llamamos al 0800 sí mismo, ¿verdad? Porque el detalle más revelador lo puso sobre la mesa el diputado Enzo Angelini, cuando pidió hablar de descentralización y sobre todo de corrupción. Porque ahí está la palabra prohibida, la palabra que el régimen siempre esquiva, como un vampiro esquiva, no sé, su reflejo frente a un espejo. Corrupción. Angelini pidió una auditoría seria de los recursos que fueron entregados al sector eléctrico, y ese debería ser el verdadero primer artículo de cualquier reforma, saber dónde está el dinero. Porque Venezuela no se apagó por falta de discursos, se apagó por saqueo, por incompetencia, por un modelo que todos conocemos que destruyó todo lo que tocó. El propio debate, además, dejó cifras que retratan el colapso. Según Angelini, en 2019 Venezuela producía 20.000 megavatios y consumía cerca de 12.000, ¿verdad? Pero hoy produce alrededor de 12.000 y consume 14.000. Es decir, no solo perdió la capacidad eléctrica, perdió margen, perdió seguridad, perdió futuro. Y cuando un sistema eléctrico vive al límite, cualquier falla deja de ser un accidente y se convierte en una amenaza diaria. Todo esto es, o sucede, después que aparecieron nombres como Siemens y General Electric en nuestra palestra, con negociaciones para rentabilizar especialmente el sistema eléctrico del Zulia, uno de los estados que usted sabe han sido más golpeados por los apagones. Y luego de que también las empresas salieran corriendo en primera instancia. Pero aquí el punto central. Si esta apertura sirve para recuperar la electricidad, para aliviarle usted a nuestra gente o reconstruir los servicios básicos, bienvenido cualquier paso que devuelva la luz al ciudadano. Pero que nadie se confunda, no, no, no. Esto no es una hazaña administrativa del chavismo. Es una confesión tardía de su fracaso y una orden que salió de estos lares. ¿Por qué? Porque sin energía no hay negocio que prospere. Y aquellos que durante años gritaron ¡soberanía!, mientras hundían el país en apagones, que durante años demonizaron al sector privado, mientras destruían empresas públicas y privadas también, durante años prometieron independencia energética, mientras que el ciudadano aprendía a cargar el teléfono como quien se prepara para ir a la guerra. Ahora, cuando el modelo estatista quedó destruido, chamuscado y sin planta eléctrica, te vienen a decir que hace falta inversión, que hace falta eficiencia, rentabilidad razonable y participación privada. Bienvenidos al Sentido Común, camaradas. Qué tarde han llegado, con el país a oscura y cuando ya ustedes van de salida. Por cierto, en medio de este circo también pasó otra cosa curiosa en la Asamblea Nacional. Mire esto. Presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, mediante la cual solicita autorización a la Asamblea Nacional para ausentarse del territorio nacional, de conformidad con lo consagrado en nuestra Carta Magna. Esto es el punto, ciudadano presidente. En consideración de las diputadas y los diputados. Las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar la solicitud de autorización para ausentarse del territorio nacional realizada por la doctora Delcy Elovina Rodríguez, presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela. Por favor, sírvanse a indicarlo con la señal de costumbre. Mayoría evidente, se autoriza. Dos cositas importantes. La lectura de solicitud no decía ni por cuántos días ni para dónde se iba.
Pero lo que se puede suponer es que la monarca estará fuera por más de 5 días, ya que según nuestra constitución, o la de ellos, mejor dicho, de la República Bolivariana de Venezuela, se debe pedir permiso al Poder Legislativo si la ausencia del territorio nacional es de más de 5 días. ¿Para dónde va? Asumimos que para donde le ordenó Marco Rubio, para la India. Pero la segunda cosa, dentro de ese circo que montaron de la no ausencia del bailarín de Brooklyn, ya saben, Maduro, ¿quién se supone que es el vicepresidente de la farsa esta que montaron? ¿O es que jugamos a la Constitución y también a la Constitución que no existe? Porque sí, entendemos que la orden también viene de Washington, pero ajá, al menos uno se pregunta ciertas cosas, ¿no? Ahora, esto es un poco indignante, yo lo sé. Pero es que el Ministerio Público pretende cerrar el caso de Víctor Hugo Quero Navas con una frase médica. Tromboembolismo pulmonar. Punto, se acabó. No, no, no. Una causa de muerte no es una explicación de una muerte. Víctor Hugo Quero Navas murió mientras estaba bajo custodia del Estado, privado de libertad ilegalmente en el Rodeo 1. Y cuando una persona muere en una cárcel, el Estado no puede lavarse las manitos con un informe forense, con una exhumación tardía o con un comunicado redactado para que suene técnico, limpio y muy conveniente. Porque la pregunta no es solamente de qué murió Víctor. La pregunta es ¿por qué murió bajo custodia del Estado? Una de las tantas preguntas. Porque además recibió atención médica, llegó a pedir ayuda, fue ignorado. ¿Quién era responsable de su salud? ¿Quién custodiaba su vida? ¿Por qué su familia no fue informada oportunamente? Porque fue enterrado sin que su madre supiera, tuviera conocimiento de esto. ¿Quién autorizó que sucediera eso? ¿Dónde están los funcionarios que están siendo investigados por este caso? ¿Dónde están las responsabilidades? Porque el comunicado oficial dice que no hubo lesiones traumáticas, como si la única forma de violar derechos humanos fuera dejando marcas visibles en el cuerpo que lo gritaran a los 4 vientos. Qué conveniente, ¿verdad? Porque según esa lógica, si no hay golpes, no hay culpa. Si no hay sangre, no hay crimen. Y si no hay fracturas, todos estamos tranquilitos. Pero resulta que no. La negligencia también mata. Lo hemos hablado muchas veces acá. El abandono también mata. La incomunicación también lo hace. Las condiciones inhumanas de reclusión también matan. Y el Estado venezolano, especialmente bajo este régimen, que ha convertido las cárceles en zonas oscuras de castigo y de silencio, tienen una responsabilidad directa cuando alguien muere en sus manos. Eso es lo que el comunicado intenta borrar. Hablan de autopsia, de estudios histológicos, de pruebas toxicológicas, de análisis genético, inspecciones, fotografías, reconstrucciones, diligencias judiciales. Todo muy bonito, todo muy formal, muy ordenado, muy institucional. Pero no responden lo esencial. No explican la desaparición temporal, no explican el entierro sin el conocimiento de su familia, no explican las condiciones de detención, no explican si hubo atención médica oportuna, la que tantas veces niegan, no explican quién falló, ni tampoco quién responde. No explican por qué el Estado, que tenía el control absoluto sobre Víctor Hugo Quero Navas, no le garantizó su vida. Y encima, cierran diciendo que el Ministerio Público, escuche esto, seguirá velando por los derechos humanos en las cárceles venezolanas. Qué grandísimos HDP. Porque esto es ni siquiera cinismo, es una burla directa al venezolano. Porque el caso de Víctor Hugo Quero Navas no se resuelve diciendo que, él se murió por un tromboembolismo pulmonar. Se resuelve investigando toda la cadena de responsabilidades que permitió que un hombre bajo custodia, secuestrado por el Estado, terminara muerto, enterrado, exhumado y ahora convertido en un comunicado oficial lamentable además. Víctor Hugo Quero Navas no puede, señores, quedar reducido a una autopsia. Su madre tampoco puede quedar en el olvido. Su familia no puede ser obligada a conformarse con tecnicismos. Y Venezuela, usted, yo, todos, no podemos seguir aceptando que la muerte bajo custodia se tramite como si fuera un accidente administrativo. Se me traspapeló una vida, ¿no?
Porque en una dictadura, el silencio también es una celda. Y muchas veces, la última injusticia no es solo morir bajo custodia del Estado, es que después lo intenten convencer a usted, a mí y a todos, como siempre digo, al país, de que aquí no pasó nada. Por cierto, gracias a todos los miembros por ser parte de nuestra comunidad, a los miembros del canal, también a quienes hacen sus contribuciones vía Super Chats o Super Thanks y a todos, en realidad, a ti que estás mirando este video en este momento. Recuerda que dejándonos tu like y suscribiéndote, si no lo has hecho todavía, nos ayudas muchísimo a que nuestra voz llegue a más rincones y a que estemos acá todos los días. Continuamos. Antes de entrar en las declaraciones del secretario de Estado Marco Rubio de lleno, digamos, en el futuro de Venezuela, quiero matizar algo de las mismas declaraciones, o mejor dicho, esclarecer algo importante. Ojo con esto, secretario de Estado, porque el helicoide no ha cerrado. Y eso lo deja muy en claro la cuenta Realidad Helicoide en un comunicado. Ante las recientes declaraciones públicas sobre el supuesto cierre del helicoide, desde Voces de la Memoria, precisamos de manera categórica a la comunidad internacional y a la opinión pública algo muy puntual. El helicoide no se ha cerrado. Es imperativo aclarar que este lugar no ha cesado sus operaciones. Por el contrario, sigue operando activamente como principal centro de tortura y de tratos crueles, inhumanos y degradantes del país. Sigue albergando decenas de presos políticos que han sido sometidos a violaciones sistemáticas de sus derechos fundamentales. Sigue funcionando como la sede principal del Servicio Bolivariano de Inteligencia, mejor conocido o peor conocido como SEBIN. La desinformación u opacidad de estos centros solo invisibiliza el sufrimiento de las víctimas y diluye la exigencia de justicia. Exigimos liberación de todos los presos políticos y el cierre real, definitivo e inspeccionado, sobre todo eso, de todos los centros de tortura en Venezuela. Libertad para todos, Voces de la Memoria. Y es que el día de ayer, el secretario de Estado habló por un buen rato del presente y del futuro de nuestro país. Y para no repetir el video, que seguramente usted vio hasta en la sopa, lo que quiero hacer es puntualizar en algunos detalles de ese discurso de Marco Rubio o de esa comparecencia de Marco Rubio. Porque Rubio no pintó un panorama ideal. Reconoció que nos queda mucho camino por recorrer, aunque suene antipático, y que Venezuela, obviamente, no está donde queremos, pero enfatizó avances concretos y una trayectoria positiva tras 5 meses apenas después de la captura de Nicolás Maduro, tal día como hoy, en enero. Feliz cumplemes, Nicolás. Su mensaje refleja un enfoque pragmático de la administración de Trump. No podemos apartar nunca eso de la ecuación. Estabilizar primero para evitar el caos, usar el petróleo como palanca de transparencia y presionar por reformas democráticas reales. Creo que Venezuela está en un mejor lugar hoy y en una mejor trayectoria hoy que hace 5 meses, dijo Rubio en una de sus respuestas. Y a ver, esto por supuesto es un reconocimiento oficial de progreso tangible. Rubio explicó que la prioridad inicial fue la estabilización. ¿Por qué? Porque no querían un caos de inmigración masiva, una guerra civil, un colapso de la sociedad, nada de eso. Y eso requeriría, o requirió en su momento, trabajar con las instituciones que ya existían. No para perpetuar las instituciones, sino para asegurarse de que no hubiera un colapso sistemático. Para nosotros, esto significa que se evitó un vacío de poder que podía haber generado mucho más sufrimiento, créame. Los locos siguen sueltos. La estabilidad es el primer escalón indispensable para cualquier transición democrática real. Y Marco Rubio lo presenta como un logro que se ha alcanzado. Y estamos de acuerdo, o al menos yo lo estoy. Por primera vez, desde la época post-Chávez, la riqueza petrolera del país no está siendo robada. Fue otra de sus frases. La riqueza del país va directamente a pagar funcionarios públicos con equipos médicos auditados por KPMG. Eso es un avance significativo. No es una situación permanente, ojo con eso, pero es muy valiosa hoy en día. Otra de sus frases. Este es probablemente el punto más concreto y esperanzador, porque los ingresos petroleros ahora van a una cuenta en Nueva York, bajo la supervisión estadounidense,
No sé si todavía no me queda claro, de verdad, si ya el tema de que pasaban por Qatar se bypassó, pero bueno, en fin, se auditan, se liberan solo para salarios públicos y compra de equipos médicos. Esto significa que entonces se acabó el saqueo sistemático que caracterizó al chavismo y de eso hablamos un poco el día de ayer, porque hasta las facturas los proveedores se la han de pasar al Departamento del Tesoro. Esto, por supuesto, genera un beneficio para la estabilización del país. Rompe el círculo vicioso de la corrupción, al menos la corrupción de PDVSA, la enorme caja negra del chavismo, caja chica también. Y eso es una demostración práctica de que el control temporal de los recursos puede utilizarse para el bien, sentando las bases económicas para una recuperación real que vendrá en una futura democracia. En última instancia, para una verdadera transición deben celebrarse elecciones multipartidistas, libres y justas. Interesante lo de multipartidista, palabras de Marco Rubio. Y para ello se necesita reformar el CNE para que sus miembros puedan contar los votos con precisión, que los medios de comunicación independientes puedan operar y espacio para que la oposición se organice. Y obvio que ese es el punto neurálgico de todo, porque Rubio no habla de mantener el status quo con Delcy Rodríguez como interina, no. Habla de un camino claro hacia la democracia mediante una reforma electoral, libertad de prensa y organización política. E insisto en la frase, multipartidista, dijo. Esto refuerza que Estados Unidos no busca un gobierno títere, en el caso de Delcy, o al menos que Delcy sea su títere para siempre, solo de momento. Estados Unidos busca legitimidad democrática, porque esa es la hoja de ruta que la oposición puede usar como palanca internacional. Rubio destacó que Latinoamérica, entre otras cosas, está llena de aliados de Estados Unidos, pero Venezuela, junto a Cuba y Nicaragua, son la excepción de esta regla, aunque ya no representan la misma amenaza. Además, mencionó la reapertura de la Embajada de Estados Unidos en Caracas y los vuelos directos, y una serie de cosas que han venido pasando, que hemos venido documentando. Porque un hemisferio mayoritariamente alineado con los valores democráticos y pro-estadounidenses, que es nuestro aliado natural, aísla a los regímenes autoritarios restantes y facilita apoyo político, económico y diplomático para nuestra transición. Y es que, en fin, las declaraciones de Rubio transmitieron optimismo cauteloso, pero fundamentado, porque se ha avanzado en lo esencial, la estabilidad, el fin del saqueo petrolero, y se están dando menudos y tímidos pasos en derechos humanos, muy tímidos. Se mantiene la presión por lo pendiente, la reforma electoral, las elecciones libres, y se está evitando el caos que podría enterrar cualquier esperanza. No es el fin de la transición donde estamos, pero sí el punto de inflexión donde el país deja de hundirse y comienza por lo menos a estar estable con recursos reales y bajo condiciones que favorecen la libertad. Y cuando hablo de estabilidad política, no del viacrucis que vive el venezolano. Y eso representa un mensaje de que el esfuerzo internacional no se ha detenido y que los avances pueden ser medibles. Queda mucho por hacer, obvio, como él mismo admitió, pero la dirección es la correcta en su diseño transicional. El siguiente paso lógico es que la oposición y la sociedad civil exijamos, con apoyo internacional, que los avances se traduzcan rápidamente en las reformas electorales que Rubio mismo planteó como indispensables. Así que, ejecútese. Basado en lo que tú miras, en lo que comentas, en tus videos que visitas en YouTube, con lo que interactúas o lo que disfrutas, la plataforma nutre su algoritmo, siempre te lo digo. Así que si tú haces clic aquí, allí hay un video que tiene información que te va a interesar y mucho. Te invito a que lo veas. Y también a que nos veas esta noche en un nuevo directo de nuestro canal Apolítico. 7 de la noche aproximadamente, ya sabes. Pasamos lista. Libertad o nada, porque seremos libres.